Hola a todos y a todas, bienvenidos al curso de Hidráulica 1 del programa de Ingeniería Civil a distancia. Mi nombre es Margarita Hernández, voy a ser la tutora de este curso. Bienvenidos a este nuevo video que se realiza con la finalidad de explicar un poco acerca de un tema supremamente interesante que es cómo poder calcular la potencia requerida de un sistema de tuberías a presión que se encuentra en una configuración simple. ¿Listo? En estos minutos que va a durar el video, espero poderles explicar la parte teórica, mostrarles las ecuaciones a utilizar, la metodología y hacer un ejercicio con respecto a este tema. Bueno, entonces, antes de empezar, expliquemos un poco cuál es el propósito de esta metodología de cálculo de la potencia requerida y por qué es tan eh, común encontrar este tipo de problemas en la práctica. Entonces, este tipo de problemas se plantea cuando se quiere utilizar una tubería existente para mover un cierto caudal demandado. Y por supuesto, cuando queremos mover este caudal, a lo mejor las condiciones topográficas del terreno no son las adecuadas para que este flujo de agua sea transportado por gravedad. Entonces, inmediatamente tendríamos que pensar en un sistema de bombeo. Entonces, lo que se intenta hacer es conocer la bomba que se debe colocar o al menos la diferencia de nivel entre la entrada y la salida. ¿Listo? Bueno, entonces para estos problemas se conoce, o más bien, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que lo que se intenta es poder calcular esa potencia necesaria de la bomba para mover el caudal del flujo de agua. eh, ¿Qué es lo que necesitamos? O más bien, para estos problemas se conoce, por supuesto, algunas variables, como son el caudal de demandado. ¿Listo? El caudal de diseño es un dato de entrada y ya hemos hablado en anteriores ocasiones por qué es, de dónde sale y por qué es tan importante este caudal de diseño. También vamos a conocer las características de la misma tubería. Entonces conoceremos condiciones de longitud, el diámetro, conoceremos el tipo de material dado por la rugosidad absoluta y conoceremos cada uno de los accesorios que vamos a utilizar a lo largo del sistema. Entonces, por eso conoceremos los coeficientes de pérdidas menores de los accesorios. Por supuesto, también vamos a conocer las propiedades del fluido, básicamente como lo hemos hecho hasta el momento, entendiendo dónde va a estar localizado el sistema y conociendo, por supuesto, las condiciones de temperatura ambiente para poder averiguar aproximadamente cuánto puede ser la densidad y la viscosidad, ya sea cinemática o dinámica, de este mismo fluido. ¿Listo? Bueno, para resolver este tipo de problemas, de conocer cuál va a ser la potencia requerida, va a ser necesario utilizar un método numérico con el cual se podría averiguar el valor del factor de fricción utilizando, o bueno, el factor de fricción que aparece en la ecuación de Darcy y Weisbach. ¿Listo? Y para eso, pues es necesario utilizar la ecuación de Colebrook-White, donde pues el factor de fricción, como ustedes ya lo saben, no está explícito. La variable, el factor de fricción, no está explícita en la ecuación, entonces por eso necesitamos ese método numérico. Entonces, para calcular este tipo de
o este factor de fricción por medio de algún método numérico, pues realmente en la literatura nos muestran diferentes metodologías. Está el método de interacción de un punto, el método de Newton-Raphson, ¿listo? Pero también, eh, digamos que estos dos métodos anteriores se puede hacer de una manera manual, ¿listo? Pero pues como ya lo hemos visto en este curso, podemos aplicar o podemos utilizar el método de Newton-Raphson, pero no hacerlo manual, sino utilizando la herramienta de función objetivo mediante una hoja de cálculo de Excel. ¿Listo? Entonces, esto es algo que hasta el momento ustedes se asume que lo pueden manejar muy bien y saben cómo es la metodología de cálculo. Bueno, una vez que se calcula el factor de fricción en la ecuación de Colebrook-White, el cálculo de la potencia requerida pues es bastante sencillo. Entonces, para poder calcular esa potencia, pues vamos a tener que seguir una serie de pasos que están resumidos en este diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para iniciar con el procedimiento o el desarrollo? Pues leer las variables de entrada que ya identificamos cuáles son. ¿Listo? Como segundo paso, vamos a evaluar la velocidad del flujo que va a pasar por la tubería. Luego, con esa velocidad vamos a calcular las pérdidas menores o las pérdidas por accesorios. ¿Listo? Todas las que están en el sistema en cuestión se deben calcular. Y luego tendríamos que, bueno, me estoy adelantando un poquito, aquí tendríamos que calcular eh, todas las pérdidas por fricción que ocurren en nuestro sistema, pero para eso tendríamos que tener unos pasos intermedios que son calcular el número de Reynolds, la rugosidad relativa, calcular el factor de fricción por el método que ya conocemos, ¿listo? Y ya con eso tomamos la ecuación de Darcy-Weisbach y calculamos el factor, las pérdidas por fricción, ¿listo? Después calculamos el H total, que es va a ser, más bien esa altura total hace referencia a la altura que necesita vencer la bomba pa- eh, para precisamente vencer todas las pérdidas por fricción y por pérdidas menores para llevar el flujo de un sitio a otro. ¿Listo? Entonces, ese valor de H total en muchos libros de la literatura se nombran de manera distinta, se nombra como H normal, ¿listo? Pero este a veces suele confundirse como también con la diferencia entre las locaciones o las cotas en donde se encuentran los puntos de interés. Entonces, en otros libros de la literatura se puede encontrar que esta H la denominan como H sub m, ¿listo? Como altura manométrica, que deben ser la bomba, o H sub b, ¿listo? De aquí en adelante, si ustedes lo prefieren, yo lo manejo así, vamos a nombrarlo como H sub b, ¿listo? Que hace referencia a la altura de la bomba. Y por último, vamos a calcular la potencia, ¿listo? Donde en algún momento en los encuentros que hemos tenido, hemos definido a qué hace referencia esa potencia, ¿cierto? Entonces, la potencia está en función de varias variables, como ustedes lo ven acá. Está en función de H, ¿listo? Que es la altura que debe vencer la bomba, ¿listo? El caudal de diseño, el peso específico del fluido, que está definido por la densidad, como la densidad por la gravedad, y un factor, 1/n, ¿listo? Donde ese n hace referencia a la eficiencia del sistema de bombeo, ¿listo? Y ya, finalmente, hemos encontrado la respuesta a nuestro problema. Entonces, ahora vamos a seguir con un ejemplo, ¿listo? El siguiente ejemplo nos comenta que en un sistema de riego para un cultivo de mangos que se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, es necesario mover un caudal de agua
de 42 litros por segundo, desde el sitio de toma hasta la planta de fertirrigación. Estos dos puntos se encuentran separados por una tubería que tiene una distancia de 970 metros. ¿Listo? Y adicionalmente nos comentan que la planta de fertirrigación está a 16 metros por encima del sitio de toma. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos pueden comentar en este ejemplo? Nos comentan que el sistema está em, o la tubería está en material de PVC, nos dan la rugosidad absoluta, que es 1.5 por 10 a la menos 6 metros, y nos dicen que es de 6 pulgadas. Listo, también nos comentan, no de una manera muy específica qué accesorios tienen, pero nos dan un valor global de cuántos son las pérdidas menores, que es por accesorios, que es de 9.5. ¿Listo? Entonces, eh, realmente la pregunta sería, ok, ¿cuál sería la bomba que yo tendría que o se necesitaría para este sistema de riego? ¿Listo? Pero para saber cuál es la potencia o la bomba que necesito calcular la altura que debe ser suministrada por la bomba en el sitio de toma. ¿Listo? Bueno, entonces adicionalmente a eso, tenemos un valor de viscosidad, pero ya con el dato de la ubicación del sistema, ya sabemos que podemos sacar el dato de densidad y de viscosidad. ¿Listo? Entonces, como primer paso, siguiendo ese diagrama de flujo que habíamos visto anteriormente, vamos a hacer la lectura de todos los datos de entrada que nos están dando. Entonces, nuevamente vamos a hacer esa recopilación. Entonces, el caudal, que es 42 litros por segundo, que equivale a 0.042 metros cúbicos por segundo. El diámetro de la tubería, recuerden que es un sistema de tubería simple, entonces es un único tramo de tubería con un único diámetro. Y tiene 6 pulgadas, que equivale a 152.2 milímetros, es decir, 0.1522 metros. ¿Listo? La rugosidad absoluta, nuevamente repito, 1.5 por 10 a la menos 6 metros. La sumatoria de coeficiente de pérdidas menores por accesorios de 9.5. La longitud de ese tramo de 970 metros. Cajicá, el municipio de Cajicá en Cundinamarca puede llegar a reportar una temperatura media de 15 grados centígrados. Entonces, si consultamos las tablas que relacionan la temperatura del agua con características como la viscosidad cinemática, que es la que vamos a utilizar en este ejemplo, y la densidad, pues podemos sacar estos valores que ya se encuentran tabulados. ¿Listo? Y el ejercicio no nos mencionan en este caso la eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia de una bomba depende del proveedor, ¿listo? Entonces, en este caso, como desconocemos qué bomba vamos a utilizar, entonces desconocemos también las características de esta misma bomba. Por lo tanto, por ahora vamos a asumir que esa eficiencia va a ser igual a 1. O sea, al 100% va a operar esa bomba que vamos a escoger. Luego tendremos que hacer posteriormente un ajuste de esa potencia de acuerdo a las características de la bomba escogida. Bueno, segundo paso. ¿Qué debemos hacer? Calcular la velocidad del flujo en la tubería. ¿Listo? ¿Qué es velocidad? Velocidad por la ecuación de continuidad sabemos que es caudal sobre el área. Estamos trabajando tuberías circulares. Entonces, el área va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Reemplazamos los valores. ¿Listo? El caudal lo tenemos, el diámetro también lo sabemos. Y finalmente tenemos que la velocidad es de 2.31 metros por segundo. Tercer paso. Con esa velocidad que calculamos, vamos ahora a calcular las pérdidas
por accesorios. Entonces, esas pérdidas por accesorios las vamos a calcular con esta ecuación que ya hemos visto en ocasiones anteriores y vamos a reemplazar los valores de gravedad, del valor de la aceleración de la gravedad, la velocidad que acabamos de calcular y el coeficiente global de pérdidas menores. ¿Listo? Esto, reemplazándolo y haciendo el cálculo, nos va a dar aproximadamente 2,58 metros de pérdidas de energía por accesorios. Bien, pasemos al siguiente paso. Cuarto, ¿qué debemos hacer? Vamos a calcular el número de Reynolds y la rugosidad relativa. ¿Listo? Vamos a calcularlo utilizando la viscosidad cinemática, por lo tanto, este número de Reynolds, eh, la expresión matemática que vamos a utilizar es la que ustedes ven aquí en pantalla. Vamos a reemplazar los valores de velocidad, 2,31, el diámetro, que es 0,1522, y de viscosidad del agua a una temperatura ambiente del sitio donde se localiza el proyecto. Entonces, reemplazamos y pues evidentemente aquí con este valor nos da que el régimen de flujo en nuestro sistema de tuberías es flujo turbulento y nos está dando un valor, el número de reinos de eh, 308.405. Muy bien. Mm, creo que aquí me faltó, me faltó calcular el valor de la rugosidad relativa. ¿Listo? Me permito devolverme acá. Eh, Ustedes lo harán ahí en sus casas, pero el valor de la rugosidad relativa es K sub S sobre D. ¿Listo? Entonces, recuerden, es decir, si nos devolvemos aquí un momento, ese valor de rugosidad relativa está implícito acá. ¿Listo? Si utilizáramos la rugosidad relativa, simplemente tendríamos un solo factor en el numerador, pero aquí ya tenemos estas dos variables, entonces puede que lo tengan que calcular como puede que no. ¿Listo? No es necesario, pero es importante tener en cuenta estas dos variables para calcular el factor de fricción. Entonces, ya con eso, pues vamos a calcular el factor de fricción. Tenemos nuestras hojas de cálculo. ¿Listo? Ustedes cada uno han construido una hoja de cálculo en donde debemos colocar los datos que necesitamos, que es el diámetro de la tubería, la rugosidad absoluta y el número de Rey. ¿Listo? Podríamos colocar esos datos directamente o podríamos dejarlos planteados para poner los datos iniciales que son el caudal, la rugosidad absoluta, en fin, todos esos. Y pues digamos que me voy a detener mucho en esto porque ya lo hemos visto, pero la idea es poder utilizar esa hoja de cálculo que ya construimos y calcular el factor de fricción, que como ustedes ven en pantalla, nos dio un resultado de 0,01449. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué sigue. Sexto paso, calcular las pérdidas de energía por fricción, utilizando la ecuación de Darcy y Weisbach. Entonces, que tenemos que las pérdidas por fricción son iguales al factor de fricción por un factor que relaciona la longitud sobre el diámetro por este factor, que recordemos es la energía cinemática. Entonces, reemplazamos los valores con los calculados y los de datos y pues los que recopilamos como datos de entrada. Reemplazamos, calculamos y las pérdidas por fricción nos están dando aproximadamente 25,12 metros. ¿Listo? Ahora, sigamos. Ya tenemos calculado todas las pérdidas, tanto de por accesorios como por fricción. Pero ¿qué vamos a hacer con esos valores? Bueno, antes de continuar, tenemos que hacer, como siempre, una diagramación del,
del problema, del proyecto que estamos intentando solucionar. Entonces, una representación muy esquemática de lo que nos dice el problema es la que ustedes ven en pantalla. ¿Listo? Tenemos dos lugares. Un lugar se conoce como el lugar de toma del agua y la otra es la planta de irrigación. ¿Listo? No sabemos a ciencia cierta cómo, cómo se encuentra la tubería, es decir, si es una línea recta, si es una línea totalmente diagonal, no lo sabemos. No sabemos cuántos accesorios se tienen ni cómo están distribuidos. Aquí hay como les digo, es una pequeña representación, ¿listo? Pero el caso es que en este tipo de problemas no nos interesa mucho esa parte, ¿listo? Solo los datos que hemos recopilado y pero aquí hay algo muy importante que no hemos tomado aún, y es que, tal como nos decían en el problema, nos decían que la diferencia de niveles de agua que hay entre estos dos puntos es de 16 metros. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que nuestra bomba se encuentra junto en el sitio de toma, entonces tenemos que hacer el análisis de cómo vamos a definir los términos de la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, para un sistema de bombeo, nuestra ecuación de Bernoulli, ¿qué va a tener? Si tenemos en cuenta que vamos a analizar estos dos puntos, es decir, los, eh, el nivel superficial del agua en ambos tanques, entonces eh, vamos a tener el término de las cuotas, ¿listo? Vamos a tener el término de la cabeza o de la energía de presión, la energía cinemática o de velocidad. Y teniendo en cuenta que en este primer punto tenemos un sistema de bombeo, aquí es donde vamos a definir o a colocar nuestro término de altura de bombeo. ¿Listo? La altura que necesita la bomba para vencer todas las pérdidas y llevar el agua de un sitio a otro. ¿Listo? Y al otro lado de la igualdad, pues vamos a definir todos los puntos de cota, energía de presión y energía cinemática del punto 2 más, obviamente tenemos que contabilizar todas las pérdidas por fricción y de accesorios que transcurren por todo nuestro sistema de tubería. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación inicial. Ahora vamos a tratar de simplificarla, conociendo algunas condiciones en las que estamos trabajando nuestro sistema. Sabemos que eh, al, al hacer el análisis en estos dos puntos, estratégicamente estamos simplificando mucho esta ecuación, lo cual nos permite eliminar ciertos términos o despreciarlos precisamente por las condiciones de flujo. Entonces, teniendo en cuenta que el nivel superficial de agua en el primer depósito va a ser nuestro nivel de referencia, podríamos tomar que Z sub 1 es igual a 0 y Z sub 2 es igual a 16 metros. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación se simplificaría de la siguiente forma. ¿Listo? Estos tres términos es, por un lado serían igual a cero y por el otro serían despreciables como la energía cinemática y al otro lado de la igualdad aplicaría lo mismo para estos dos términos de energía de presión y energía de velocidad y solo tendríamos z sub 2 más las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. ¿Listo? Entonces, esta ecuación es muy representativa de estos sistemas. ¿Listo? ¿Siempre va a ser así? No, eso depende de precisamente de los dispositivos y de los sitios donde vamos a realizar este análisis. ¿Listo? Este es el ejemplo más sencillo. Obviamente es algo muy convencional, muy común. ¿Listo? Es sencillo, pero es muy común encontrarlo en la práctica. Entonces, por eso siempre se trae a colación esta clase de ejercicios. Entonces, tenemos la ecuación.
¿Listo? ¿Cuál es la idea? Como les decía, es calcular esa altura de bombeo, esa altura que necesita la bomba. Entonces, tenemos 16 metros, eso no lo dio un problema, es algo que sabemos dónde va a quedar la ubicación de la planta de fertilización. Tenemos las pérdidas por fricción, que nos había dado 25.12 metros, y las pérdidas por accesorios, 2.58. ¿Eso qué quiere decir? Que la bomba va a necesitar una potencia para vencer la sumatoria de, de todas estas alturas. ¿Listo? No solamente necesita vencer la altura topográfica, también necesita vencer estas pérdidas. Y eso nos va a dar un valor de 43.7 metros. ¿Listo? ¿Qué sigue? Finalmente, vamos a necesitar calcular la potencia de nuestra bomba. Entonces, recordemos que esta es la ecuación general para, eh, para calcular dicha potencia. En este caso, como les había dicho, la ecuación podría simplificarse simplemente porque desconocemos cuál va a ser la eficiencia real de nuestro sistema de bombeo. Por ahora, solo necesitamos saber cuál es la potencia real. Entonces, en ese caso, n va a ser igual a 1 y lo simplificamos de esta manera, ¿listo? Donde nuestra idea es poder reemplazar cada uno de estos valores, ¿listo? Entonces tenemos la densidad del agua, tenemos la aceleración de la gravedad, que ya conocemos que el valor general que más utilizamos es 9.81, el caudal de diseño, que es 0.042 metros cúbicos por segundo, y la altura de bombeo, ¿listo? Que es 43.7 metros. ¿Listo? Resolviendo este producto nos va a dar, ¿listo? Y haciendo el análisis dimensional, nos va a dar que necesitamos una bomba que posea una potencia de 17.991. No, 17.991. ¿Qué? ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos expresarlo en kilogramos por metro cuadrado por segundo al cubo, ¿listo? Pero sabemos que kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado equivale a un joule, entonces también lo podríamos expresar en joules por segundo, o lo que es aún más común, en watts, ¿listo? Recordemos que watts es un joule por segundo, entonces sería realmente 17.991 watts o 17.99, aproximándolo a 18 kilowatts. ¿Listo? Entonces, este es digamos que hasta aquí llegaríamos con nuestro video. Espero que haya sido muy útil para todos ustedes. Espero tener comentarios, recibir algunas dudas al correo. Yo estaré pendiente y responderé lo más pronto posible. Bueno, querido estudiante, de antemano agradezco que hayas llegado al final de este video. No olvides que cuentas con material adicional en tu aula virtual para que puedas consultar y puedas afianzar más los conocimientos adquiridos a partir de lo que se habló en este video. Nos vemos pronto.